El Papa Francisco habló en la 30ª Conferencia Internacional organizada por el Pontificio del Consejo para los Agentes Sanitarios. Él dijo: la cercanía al otro supera toda barrera de nacionalidad, de extracto social o de religión, así como criterios utilitaristas, según los cuales seres humanos son rechazados o aceptados en base a la utilidad social o económica, todo en función de una cultura de descarte. Esto de acá lo saqué el día de ayer. Vemos, esto es en la página web del diario El Universo, junio 30, 2016, en el cual vemos, dice, se solicitan asesoras comerciales entre 25 y 45 años. Esa es la primera. De ahí tenemos, se solicita personal entre 20 y 30 años para administración de locales. O sea, el que tiene 31 ya no manda su carpeta, ¿no? En multitrabajos, no sé si se puede ver bien, en la primera, esto lo capté desde mi smartphone. Gerente de contabilidad, entre 28 y 35 años. Este de acá es para un gerente financiero y administrativo, si es que no me mueves tanto. Dice entre 38 y 45 años. Entonces, son varias preguntas que hay que hacernos. Este utilitarismo social, ¿no? que dice el Papa, este utilitarismo social o económico, ¿tiene límites? ¿Se puede violar la norma constitucional? ¿Cómo escapamos de la violación de la norma constitucional? ¿Cómo sustento que aquella persona no fue contratada y que no fue contratada no la discriminé? Tenemos que hacer un análisis de las leyes existentes y de cómo llevó a cabo el hecho de seleccionar a la persona. Analicemos primero, ahí estamos. Analicemos primero la libertad de contratar. En la Constitución del Ecuador, la cual lo señala en su artículo 66, numeral 16, dice: se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la libertad de contratación. Únicamente dice eso. La Constitución del 98 del Ecuador lo señalaba en su artículo 23, numeral 18. Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas lo siguientes: la libertad de contratación con sujeción a la ley. La Constitución del 98 recogió un elemento importante para nuestro análisis, dice la sujeción a la ley. Es decir, no debe contravenir las leyes de orden público, y estos límites están enmarcados dentro de un ámbito constitucional y legal. La Constitución contiene derechos innatos al ser humano. El límite puede ser estos mismos derechos. Entonces hay que ahondar en las limitaciones legales, como el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación recogida también constitucionalmente. Hay otros límites de edad para ingresar a una relación laboral, señalando por el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 65. Dice: las personas que han cumplido 15 años tienen capacidad legal para celebrar contratos de trabajo. Hay normas imperativas que encuentran su justificación en los principios fundamentales sobre los que se apoya el ordenamiento jurídico del Estado y la tutela de los intereses generales de la colectividad. El orden público está constituido por aquellas normas imperativas que salvaguardan principios jurídicos y éticos fundamentales del ordenamiento. Monseñor, el doctor Juan Larrea Holguín señala: entendemos por orden público o por orden jurídico público el funcionamiento del Estado de Derecho, el sometimiento de las personas y las instituciones a las normas básicas del derecho. En este sentido, el sometimiento a la Constitución es lo principal. Luego, el respeto, el acatamiento de las demás leyes de derecho público y, en último lugar, a las demás leyes. Las citas anteriormente transcritas ponen en evidencia que la prohibición de discriminación, bien sea por su calidad de norma imperativa o por ser una norma que traduce el derecho a la igualdad, es el principio fundamental del ordenamiento. Es una norma de orden público y, como tal, es una de las limitaciones que la propia Constitución establece para la libertad de contratar. En consecuencia, no puede ampararse a la discriminación sobre la base del derecho de libre contratación, siendo la prohibición a discriminar este límite que tiene la libertad a contratar.
Ahora bien, hay que tener en cuenta el principio de igualdad, concepto por el cual todas las personas deben tener las mismas oportunidades para acceder al mercado de trabajo y no ser objeto de discriminación por raza, de sexo, edad o creencias. Muchos países han promulgado leyes que castigan a los que nieguen un puesto de trabajo a una persona por alguno de los motivos anteriores. Algunas organizaciones ven todavía más lejos y abogan por una política de discriminación positiva, como por ejemplo, la que se deduce de fomentar el empleo de una minoría étnica. Aunque se han logrado importantes mejoras en cuanto a la igualdad de oportunidades, los hechos demuestran que todavía queda un largo camino por recorrer. El principio de igualdad, sobre el que reposa todo Estado de Derecho y que opera tanto en el ámbito público como en el privado, postula de manera general la correspondencia entre los hechos y el trato. Ello supone que el trato no puede ser desigual para los iguales, ni igual para los desiguales. Pero la igualdad de trato es un tema que todos los poderes públicos deben garantizar a las personas. Un trato igual, es decir, que tanto el Poder Legislativo, al aprobar las leyes, como los órganos estatales que las aplican, quedan sujetos a estas limitaciones imperativas. Esta limitación imperativa proviene del imperio de la Constitución y la ley. Bueno, aquí vamos ahondando. Vemos que el derecho de igualdad de trato y la prohibición de discriminación no deben entenderse como una prescripción al establecimiento de diferenciaciones de trato legítimas. Una distinción resulta discriminatoria cuando carece de justificación objetiva y razonable, la que a su vez debe apreciarse y justificarse en relación con la finalidad y los efectos de la medida examinada. Pero adelantemos un poco. ¿Qué significa discriminar? Discriminar significa diferenciar, distinguir, separar una cosa de otra. La discriminación es una situación en la que una persona, un grupo, es tratado de una forma desfavorable a causa de perjuicios, generalmente por pertenecer a una categoría social distinta. Debe distinguirse de la discriminación positiva, que supone diferenciación y reconocimiento. Entre estas categorías se encuentran la raza, la orientación sexual, la religión, el rango socioeconómico, la edad y la discapacidad. Se han recogido estos criterios en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948, la Organización Mundial del Trabajo en su Convenio Internacional número 111. Históricamente, tenemos bien marcado temas de discriminación por raza y de xenofobia. En la Segunda Guerra Mundial vimos casos claros de discriminación separando a los judíos y llevándolos a los campos de concentración, y en consecuencia de esto los procesos de Nuremberg para todos los criminales de guerra nazis. En Estados Unidos también llevaron a cabo otras discriminaciones contra los japoneses con campos de concentración. Luego, en la década de los 90, el apartheid en África del Sur, la masacre de la minoría Tutsi en Ruanda en 1993, la limpieza étnica realizada por el Slobodan Milosevic. Actualmente, en el siglo XXI, aún tenemos esa xenofobia en contra de los musulmanes, y salen los abanderados protegiendo formas y estilos de vida occidentales, invadiendo naciones bajo pretextos infundados, tal como lo hizo el presidente George Bush al invadir Irak, Afganistán y sus países vecinos. Se han registrado casos de asociaciones como el Ku Klux Klan, organización terrorista ilegal de 1865, que eran capaces de azotar, mutilar y asesinar a sus víctimas, argumentando defender la supremacía blanca. Ahora veamos rápidamente cuáles son las clases de discriminación que existen. La discriminación es directa. Si los tratamientos que irrazonablemente desfavorecen se efectúan explícitamente sobre las bases del criterio que define el tipo de persona que resulta discriminada, por ejemplo, ningún cuarentón entrará a trabajar como vendedor. Es una discriminación directa contra los que tienen 40 años de edad. Cualquier diferencia en el trato alegando motivos prohibidos en una forma clara y explícita, no oculta, se puede considerar que es una discriminación directa. En este caso, la decisión de no permitir el acceso a una persona de 40 años al ser vendedor en una empresa es un comportamiento que no es justificable constitucional o legalmente. Quiero introducir una idea, y siempre la repito. El derecho, como ciencia que es, tiene que perseguir el avance vertiginoso de la sociedad y no quedarse atrás, y seguir regulando, permitiendo o prohibiendo según sea el caso. En otras palabras, el derecho persigue a la realidad. El que no dejen entrar a esta persona de 40 años, dicho por los señores de esta empresa ficticia, aduciendo la edad que tiene, no estaría basado su decisión en una norma o en un acto administrativo de alguna institución que ampare tal situación. Aún no, ya vamos a llegar a eso.
sino más bien es un acto unilateral sin soporte jurídico, por lo que se configuraría un acto de discriminación por edad. Desde mediados de la década del 60, el gobierno federal de los Estados Unidos amplió más la influencia sobre las decisiones de la administración de recursos humanos al implementar nuevas leyes y reglamentos. Como resultado de esta legislación, los patronos actualmente deben asegurarse de que existen iguales oportunidades de empleo, tanto para los solicitantes como para los empleados actuales. Las decisiones relativas a quién será contratado, por ejemplo, o qué empleados se eligieran para un programa de entrenamiento gerencial deben hacerse sin tomar en consideración raza, sexo, religión, edad, color o origen nacional. Las excepciones solo pueden ocurrir por requerimientos que son calificaciones ocupacionales de buena fe. Esto explica por qué, por ejemplo, las compañías aéreas hoy tienen asistentes de vuelo de uno y otro sexo y de diversas edades. A principios de la década de los 60, solo contrataban a mujeres jóvenes y atractivas. Pero la edad, la belleza y el género no son calificaciones ocupacionales de buena fe. Ten en mente que existen muy pocas calificaciones ocupacionales de buena fe legítimas que una organización puede utilizar para contratar o promover. Este principio permite a los empleadores tener en cuenta las diferencias físicas o culturales al momento de contratar a una persona. Un ejemplo de esta calificación ocupacional de buena fe sería: una película requiere jóvenes entre 18 a 25 años. Ahí lo ven a Marty McFly con el doctor, ¿no?, de Volver al Futuro. Al comienzo, cuando ellos salieron a actuar, Marty McFly tenía 18 años, 19 años. Hicieron una nueva aparición, pero ya Marty McFly tiene como 50 años. Entonces, para interpretar un rol específico de un adolescente, no puedo contratar a alguien de 40 años. Ahí podría aplicar este principio ocupacional de buena fe. En la Constitución del Perú, en su artículo 2, tenemos la prohibición de discriminar por motivo de raza, origen, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. En ese cualquier otra índole estaría el término edad. Y ellos desarrollaron una ley, que es la 26772, que señala en su artículo 1: la oferta de empleo y el acceso a centros de formación educativa no podrán contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de la igualdad de oportunidades o de trato. Y su artículo 2 señala: se entiende por discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidades o de trato en los requerimientos de personal o los requisitos para acceder a centros de educación, formación técnica y profesional que impliquen un trato diferenciado basado en motivos de raza, sexo, religión, opinión, origen social, edad o de cualquier otra índole. El artículo 3 le pone una sanción. La sanción administrativa será una multa de 3 unidades impositivas tributarias, aproximadamente unos $3.000 de sanción. En los casos antes mencionados, vemos que en el Perú también tienen avanzado el tema de la no discriminación por razón de edad al entrar en una relación laboral, pero aún no está plenamente desarrollado como en Estados Unidos con el principio de calificación ocupacional de buena fe. Ahora veamos otro tipo de discriminación, que es la discriminación indirecta. O sea, no te digo directamente que te estoy discriminando, sino que invento otra situación para discriminarte. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo: ninguna persona que haya votado más de 4 veces en las elecciones presidenciales podrá acceder a este puesto de trabajo. Aquí se discrimina indirectamente a los mayores de 32 años, porque se supone que puedes votar desde los 16. Entonces, aquí también utilizaremos un ejemplo para acercarnos a la definición de discriminación indirecta. Imaginemos que se publica un anuncio de discriminación indirecta, una oferta de empleo en la cual se solicita que los postulantes a una plaza para camarero en un restaurante, estos camareros deben de medir 1,80 m como mínimo. En este caso hipotético, existe un factor neutro que logra en el universo de postulantes la exclusión de un determinado grupo, debido a que el promedio de altura poblacional femenina no podrá superar dicho requisito. La gran mayoría de la población femenina no podrá tener el puesto ni siquiera poder postular. En ese supuesto nos encontramos ante una medida que supone un acto de discriminación indirecta. Evidentemente aquí también se producirá un efecto que desfavorece a un sector de la población.
Un autor, José Baltavarías, nos define otro tipo de discriminación que es el impacto adverso, que son la utilización de criterios de selección legalmente válidos que, no obstante aplicarse por igual a todas las personas involucradas, afectan adversamente a un grupo protegido mucho más que a otro y no se encuentran justificados por la necesidad de negocio. El impacto adverso cubre todo criterio de selección siempre que se aplique por igual a todas las personas con precedencia de su raza, sexo y edad. Si el criterio de selección se aplicara a un grupo protegido, no estaríamos ante un supuesto impacto adverso, sino de tratamiento distinto. En la práctica, se han aplicado el requerimiento de características físicas de las personas, récord criminal, exámenes de aptitud e inteligencia, requisitos de experiencia, educación y edad, entre otros. Por último, tenemos la acción afirmativa, la cual es una forma de discriminación positiva dirigida a mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, como los discapacitados, por ejemplo. Como hemos visto en este análisis, la libertad de contratar tiene límites legales y constitucionales, los cuales, son los de contratar a las personas bajo razones objetivas y sin discriminación de ninguna índole. Cualquier persona jurídica natural o de derecho público puede contratar a una persona que tenga la capacidad de decidir y expresar su voluntad. Y la libertad contractual dentro de los límites que establece la ley es generar contratos y estipular lo que se desea hacer. Ahora, ¿cuál es la punta del iceberg aquí en la Constitución? Es el artículo 329, párrafo 5. Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán en requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos discriminatorios, la Constitución lo dice, que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de las personas. Con este artículo podríamos cerrar cualquier tipo de interpretación con la que uno quiere llamar a las personas que quieran sin razón objetiva a postular un puesto de trabajo. Ahora se tiene que centrarse en habilidades de formación. En tal caso, no se puede poner anuncios de oferta de empleo indicando la edad, ya que para el mismo se entiende que pueden postular desde los 15 años. Desde luego necesitamos una ley específica al entorno laboral, y digo al entorno laboral, porque ahora vamos a ver lo que viene, que nos ayude a que estos temas sean regulados. En la Ley de Comunicación del 25 de junio del 2013, en su artículo 60, se clasifican los tipos de contenido que se pueden proporcionar al público, ¿no? Incluyendo los tipos impresos como criterios de parámetros jurídicos y técnicos de la siguiente manera. ¿Cuáles son los tipos de contenido que la Ley de Comunicación dice que existen? Informativos, de opinión, formativos, educativos, culturales, entretenimiento, deportivos y publicitarios. El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos será sancionado administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos. El artículo 61 de la misma Ley de Comunicación señala el contenido discriminatorio que puede tener cualquier mensaje. Y me refiero a estos mensajes como las ofertas de empleo, que será difundida por cualquier medio de comunicación, difundidas por medios de comunicación social, que connote todos los temas prohibidos de discriminación en donde están incluidas la edad. Y en el artículo 64 pone una sanción, multas que pueden ir desde el 1% hasta el 10% de la facturación de estos medios de comunicación. Vuelvo y repito, el derecho persigue la realidad, siempre lo tiene que hacer, más aún ahora necesitamos leyes que desarrollen los principios constitucionales plasmados en el artículo 329 de la Constitución. Esas leyes se tienen que involucrar en los procesos de selección, que actualmente se toman muy a la ligera, los cuales protegerían a las personas que ven vulnerados sus derechos constitucionales. Hacer una sociedad inclusiva no es tarea fácil para cualquier gobierno, pero hay que empezar haciéndolo con el desarrollo de leyes que lo permitan, creando instituciones fuertes que las ejecuten. Nuestro Papa Francisco, en el discurso en Nairobi, en Kenia, pidió a los jóvenes construir una sociedad cada vez más justa, inclusiva y respetuosa, a través del idealismo y el rechazo a todo prejuicio y discriminación. Ahora también hay un problema. El 28 de marzo de 2016 se publicó en el registro oficial la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo, la misma que reforma el Código de Trabajo en el artículo 34,1, en donde te dicen qué cosa es una persona joven.
Persona joven, comprendida entre los 18 y 26 años de edad. Asimismo, la ley señala que debe haber un mínimo de personas jóvenes, que ese mínimo lo va a regular el Ministerio de Trabajo en función de la actividad y el tamaño de la empresa. Y como condición agrega, la contratación del empleo juvenil no implica la sustitución de trabajadores que mantienen una relación laboral estable y directa. Desde luego, el derecho está detrás de la realidad, en este caso, de los jóvenes. Queremos que los jóvenes tengan trabajo, queremos que los jóvenes accedan a su primer empleo, pero a su vez está perjudicando al sector que va de 27 en adelante. Esta ley ya puso un límite, en el cual dice jóvenes a unos cuantos. Según la información del censo del INEC del 2010, muestra la población de 15 a 19 años, tenemos que es el 9.8%, de 20 a 24 años el 8.9%. O sea, como que estaría partida aquí, ¿no? Desde los 18 hasta los 26 de aquí, más o menos. Pero de todos estos, 7.4 de 30, acá, 8.3, 7.4 de 30 a 34, de 35 a 39, 6.5, de 40 a 44, 5.7. Puedo seguir trabajando, ¿no? 45 a 49, 5.2. Los jóvenes, según la definición de las Naciones Unidas, van entre 15 a 24 años. Según ese cuadro del INEC, se desfavorecería aproximadamente a un 37% de la población por no considerarla joven. Es decir, la ley requiere que se contraten a personas entre 18 y 26 años sin despedir a nadie en la empresa, incrementando la nómina. El empleador lo que va a procurar es contratar a este grupo de personas y ya no a los que oscilan de 27 hacia adelante, con lo cual cumpliría la ley, pero perjudicaría a los demás grupos de edades. Aquí se configura una discriminación indirecta. Hay que tener en cuenta que el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 176, señala la persona que, salvo los casos previstos como políticas de acción afirmativa, esto no es una acción afirmativa, propague, practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, etc., con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, será sancionada con la pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Y si es servidor público, la pena va de 3 a 5 años. Es un tema para discutir. Veamos toda esta teoría en la práctica empresarial. Las etapas para seleccionar a una persona son: primero elaboro un perfil de puesto, hago reclutamiento de carpetas, evalúo las carpetas, selecciono el personal y contrato. Dentro de la primera etapa, la de elaborar un perfil de puesto, que es el conjunto de características físicas, intelectuales, personales y habilidades específicas con las que debe contar el aspirante al puesto, el perfil es el primer paso en todo proceso de selección. Se puede colocar una diferenciación razonable. Una diferenciación razonable cuando lo exige la operación normal de negocio, como lo señala una jurisprudencia americana en el caso Hooters. Es un restaurante que solo se contrata a mujeres para atender, ya que el servicio brindado es diferente a otros restaurantes, por ende no se puede contratar a hombres. Hay muchos casos en los cuales se aplican estos criterios de calificación ocupacional de buena fe. Por ejemplo, en Lima hay un restaurante que se llama Manos Morenas, el cual sirve comida típica del Perú. Dentro del perfil, para contratar camareros, se solicita que sean de raza negra, ya que el giro de negocio lo requiere y el producto que se vende también. No podríamos contratar a un francés en un restaurante que se llama Manos Morenas, o sea, no cabría, no sería lógico, ¿no? Dentro de la etapa de reclutamiento, ya vimos la del perfil, ahora entramos a la etapa de reclutamiento, es donde creo que se debe elaborar la ley, en la que se preocupe de que las ofertas de empleo que ya vimos al comienzo no contengan requisitos que constituyan discriminación, siendo uno de estos la discriminación por edad. Ahora bien, si es que es necesario ponerlo, por ejemplo, una oferta de empleo en que se demuestre que la edad es un requisito objetivo e indispensable, podría ponerlo, pero son casos específicos y no son la mayoría. En la etapa de evaluación deberíamos aplicar el artículo 329 de la Constitución, pero las pruebas que se toman son de gran variedad. Las pruebas psicológicas podrían generar una discriminación indirecta, dirigiéndose al tipo de personas que realmente queremos. Nuevamente, es necesario recoger estos criterios y colocarlos en una ley.
no podemos dejar al arbitrio de las personas cómo medir a otras si son aptas o no lo son. Al final, las empresas actualmente incurren, sin saberlo, en discriminación directa, indirecta e impacto adverso. Respondiendo a la pregunta inicial, ¿podemos discriminar por razones objetivas al momento de contratar o seleccionar a alguien? Debemos primero ajustarnos a lo señalado en el artículo 329 de la Constitución del Ecuador. Por ende, no podemos discriminar por razón de edad o poner anuncios en los periódicos, páginas web o anuncios en aplicaciones de celulares inteligentes que plasmen una determinada edad para un puesto de trabajo, como lo señala la Ley de Comunicación. La prohibición es tajante, no podemos discriminar por razón de edad, siempre y cuando haya un derecho mayor que se pueda vulnerar, como por ejemplo el derecho a la salud. Me imagino, contratar a una persona de 60 años para trabajar en una mina sería un acto de irresponsabilidad de la empresa, del cual tendríamos que proteger. Como conclusiones, en general, no podemos discriminar a nadie en razón de edad, pero sucede. Y podría darse casos en la actualidad, amparados en la Ley de Promoción Juvenil, al poner anuncios requiriendo personal entre 18 y 26 años para ganar primero los incentivos laborales y cumplir con los mínimos que el Ministerio imponga. Segundo, la labor del legislador es constante, revisar lo ya hecho y continuar en la búsqueda de soluciones que no afecten los derechos constitucionales. Tercero, como diría Monseñor Dr. Juan Larrea Holguín, el cumplimiento de las normas jurídicas vigentes supone en primer término el no violarlas, luego el cumplir sus preceptos positivos y disponer los medios adecuados para que se puedan cumplir. Esta es buena parte de la labor del gobierno y de ella deriva la facultad reglamentaria. Miren que dice, disponer de los medios adecuados para que se pueda cumplir. Necesitamos elaborar la ley que desarrolle los principios constitucionales del artículo 329, párrafo 5. Revisar la Ley de Promoción del Trabajo Juvenil en función de la Constitución y la Ley de Comunicación, ambas citadas. Muchas gracias.